Bueno, esta es mi imagen favorita del teatro. Bueno, la de la que ahora vamos allá, la de la campesina, con los libros. Entonces, cuando yo estaba en la universidad haciendo mi maestría, el profesor puso un ejemplo de un paciente que siempre me quedó grabado para entender la diferencia entre discursos límites y discursos neuróticos. Ella, cuando lo pongo frente a un neurótico, me va a decir la siguiente historia. O historias así como está la hija de la pareja que está acá, está la hija que vive en el campo, pero le ha salido un cupo en la universidad y ella desea ir a estudiar al exterior, entonces se despide de los padres y se marcha a la ciudad para estudiar, para ser una gran profesional, y luego vuelve y ayuda a sus padres económicamente. Vale, bonito. Aquí hay una pareja y aquí hay un triángulo, papá, mamá, hija. Ella no se puede meter en la relación de los dos, tiene que salir, emigrar, irse de la relación de pareja. ¿Qué es lo que la hace irse de esa relación de pareja en esa historia? ¿Qué es lo que la motiva a irse? Estudiar. ¿Dónde está el deseo de estudiar? En salir adelante. Dentro de la cabeza de ella. Listo. Un estado límite dice lo siguiente. Una hija que se ha despedido de sus padres porque quiere irse al convento a ser monja. Entonces todo el mundo, y el pregunta del examen del profesor final fue ¿por qué eso era una historia límite? Todo el mundo no encontraba, pues qué malo, pues está el deseo de ser monja, etc. Y él lo narraba en torno a que en los conventos está prohibido tener sexo. La prohibición del sexo está en una ley externa, en una institución. Quien la aleja a ella, quien niega el deseo sexual de ella por el padre, es una institución, no su propio deseo. Es la institución, en este caso la religión, quien es externa, impide el acceso al padre. Entonces, entre otras cosas, los estados límites, como ellos sienten que carecen de normas internas, como ellos sienten que carecen de normas internas, eso sí los llena de angustia. Y lo primero que hacen es buscar las normas. Y si no están internamente, las van a encontrar externamente. Por eso es que usualmente los estados límites entran al ejército o entran a la iglesia. No es gratis que hayan tantos curas violadores. O sea, como ¿por qué van a haber tantos curas violadores? Pues claro, porque son límites, tienen la pedofilia como el rompimiento de la norma, se asustan y dicen no, y como no encuentran algo que los detenga internamente, entonces tienen que buscar una institución que los contenga. La prohibición de la sexualidad, el celibato y el cura. Obviamente cuando ya están adentro y vuelven súper radicales, se deslizan. Eso siempre el deseo sale y a escondidas van y vuelven los niños dentro del convento. ¿Sí? Usualmente los estados límites suelen volverse muy radicales en unas normas claras, como se vuelven radicales en no a la homosexualidad, no al sexo antes del matrimonio, los niños y las niñas separados por salones, se vuelven así estrictamente godos, pero en una vida oculta, naturalmente son los más cochinotes del mundo. Les encanta, como a Uribe Noguera, les encanta el transexualismo, él se acostaba mucho con transexuales, les encanta violar niños, les encanta el consumo de drogas, tienen una vida totalmente opuesta. Por un lado se muestran como una figura la mejor de la sociedad, como el estricto, el que no se dobla, y por otro lado son obviamente una maraña de mañas y de deleites oscuros y prohibidos por la sociedad. Eso usualmente es el estado límite. Ahora, los niños, hay una cosa aquí importante y pasamos a la terapia. ¿Qué hacer cuando tenemos un estado límite? ¿Se han dado cuenta que los niños, cuando son neuróticos y se van a quedar solos porque ya los pasaron a su cuarto, que lo deberían hacer desde que nacen, pero bueno, a veces los pasan a los 2 años, los niños necesitan algo que les recuerde a la mamá, como por ejemplo no pueden dormir sin una cobija que sea especial. Les pueden cambiar la cobija y la otra cobija no sirve, tiene que ser una cobija especial, un peluche, etcétera. Tienen un objeto que les facilita quedarse solos, que es el objeto de vudú.
Sí, aquí les dicen el objeto Dudu. No, les dicen objeto Dudu. ¿No? Bueno, Tiene otro nombre, no. bueno, yo les digo objeto Dudu. Sí, de hecho los libros les dicen así, objeto Dudu. Pero sí, aquí puede haber otro nombre en Colombia. Sería otro nombre de objeto, pero sí, creo que es objeto Dudu, ¿no? El objeto sustituto. Sí, no, pero un nombre tierno que le dicen las mamás, un nombre en la calle, un nombre... Ah, no. Es sí, bueno, el objeto Dudu. Entonces, el niño poco a poco va a necesitar menos ese objeto Dudu porque va a ser capaz de acordarse de la mamá mentalmente, de representársela mentalmente, ¿cierto? Vimos que el niño cuando ya tenía cierta vida mental no necesitaba el objeto físico verlo para saber que existe, porque si se lo escondemos, pese a que no lo ve, ya se lo puede representar mentalmente y lo va a buscar donde lo escondimos. Esa vida mental en el neurótico va a crecer gracias a esta diada, porque en el neurótico el niño va a imaginar a una mamá, y aquí va a quedar su ideal de pareja, y va a idealizar al padre, un ideal de como yo quiero ser, y comienza una vida mental. No, es que yo quiero ser, mi papá me ha dicho que maneja camión, yo quiero ser camionero porque es que los camioneros somos fuertes y somos varoniles y comemos mucho y tenemos una buena barriga. Y el niño de 4 años, 6 niños de 4 años que quieren ser gordos y grandes. Luego obviamente cuando entran en la cultura después dicen, no, yo no quiero ser gordo. Pero los niños quieren ser como papá. Si papá es calvo, quieren ser calvos. Si papá es cojo, quieren ser cojos. ¿Sí? Los niños quieren ser como papá y comienza una vida mental muy rica que comienzan luego a nutrir con la serie de televisión. Ya después no quieren ser papá, sino que quieren ser Goku, y comienzan a imitar, y por eso los disfrazan, les gusta disfrazarse, todo ese tipo de cosas. En el límite no hay esa vida mental. En el límite no hay todos esos recursos mentales, porque esos recursos mentales solo se logran cuando aceptamos la ley paterna y la introyectamos. En la vida mental del límite es como un vacío, está hueca. ¿Bien? Y eso es muy importante para identificar lo siguiente. Cuando tenemos una pulsión, un deseo, el neurótico le llega a la mente y tiene una vida mental para quemar esa pulsión. Entonces la puede imaginar, no la tiene que cumplir. ¿Sí? Siempre, obviamente, el psicoanálisis habla de sexo y es muy difícil no poner ejemplos que tengan que ver con el sexo. A veces puede ser aburrido, pero puede ser un señor en una oficina que le ha encantado su jefe, porque le recuerda como el mando de la mamá y todas esas cosas. Y entonces tiene esposa, pero le encanta a su jefa. Y simplemente por la noche, cuando se acuesta con su esposa, piensa en la jefa. Y ya, no le fue infiel. Al menos no físicamente, pero fue capaz, o se masturba y piensa en la chica que está prohibida, en la novia del mejor amigo, en la prima, en alguien que no puede obtener. No va y lo hace, se lo imagina y ya. En cambio, el límite llega a la pulsión. Si la pulsión, digamos que nace de aquí, del ombligo, es una energía corporal, va a quemarse a la mente, pero la mente está vacía. Entonces lo que hace es que rebota, porque no hay recursos mentales que la queman, y se tiene que comportar, lo tiene que sacar por el acto. Es lo que Lacan llama la psicopatología del acto. Entonces, ¿qué hace? Va y se acuesta con la jefa, va y se acuesta con la prima, va y se acuesta con la hija. ¿Sí? Lo quema en el acto. Entonces, por eso es que se vuelven psicópatas, porque no tienen la capacidad de mentalizar. Si no, nosotros los neuróticos hiciéramos todo lo que pensamos, seríamos psicópatas, lógicamente. ¿Sí? De niños, ¿cuántas veces no imaginamos quemando a nuestros compañeros porque nos tratan mal? Si nosotros hiciéramos todo lo que nos imaginamos, seríamos psicópatas. Porque nosotros tenemos esa capacidad de imaginar, es que no nos tenemos que comportar. Entre mayor capacidad imaginativa, menor necesidad de comportarnos. ¿Eso lo entendimos? ¿Sí? Bien, en el caso de la historia clínica que les mandé, todo lo tienen que coger a puños. ¿Sí? Y de verdad sí se dislocaba, yo pensé que era cuento de él, pero sí. Sí, de Brian, se disloca los nudillos porque él tiene una pulsión, porque la mamá entonces siente la separación, la soledad, un momento la siente, está acostado en su cama, y en lugar de nosotros de pensar, oiga, sí, yo me siento muy solo, mi mamá me trató mal, ya es hora que consiga una pareja, voy a entrar a trabajar a Kenzo y voy a vender ropa y allí voy a conocer a una chica y va a ser mona y de ojos azules, y comienza a imaginarse para no sentirse solo.
En cambio, él, como no tiene esos recursos, imagínate, simplemente siente la presión, rebota y le pega a una pared. ¿Sí? O coge una y le pega al gato. Es eso un funcionamiento límite. Bien, entre mayores capacidades, tienen que memorizárselo toda la vida. Entre mayores capacidades mentales, menos necesidad de actuar, de comportarnos. Menos necesidad de llevar a la realidad nuestros deseos. Entre mayores capacidades imaginativas. Una pregunta. Digamos, en ciertas capacidades imaginativas, entraría, digamos, la represión en algo como el ejemplo que decía, bueno, se quiere acostar con la hija, pero entonces no es sano tampoco que llegue a un paciente decir, es que como estoy neurótico, estoy pensando todo el tiempo, me imagino, pues me masturbo. Pensando no, ¿sí? Ahí sería límite en cierta forma, pero lo que pasa es que, por ejemplo, tomamos el caso que yo di, voy a pensar en mi jefa. ¿Eso lo verían ustedes neurótico? ¿Alguien que piense en su jefa y tenga sexo? Sí. ¿Con la esposa? Sí. Sí, es normal, o sea, créanme que algún día les va a pasar a ustedes y ustedes también lo van a pensar y sus parejas también van a pensar en otra persona cuando estén con ustedes. Es muy normal. Sí, es absolutamente. ¿Será que sí, usualmente los hombres solemos pensar más en mujeres que conocemos en la vida real? Y las mujeres sí suelen pensar más, por ejemplo, en objetos inaccesibles como, no sé, Ricky Martin, el presidente Duque, Maluma. Sí. Hay mujeres que les gustan los hombres gordos. Los hombres gordos no tenemos especialmente que no ser objetos. Entonces tomemos el caso del empleado que piensa en su jefa. ¿Sí? ¿Es neurótico? Sí. Ok, pero realmente, si escarbamos, no está pensando en la jefa. Está pensando en la mamá, solo que la convirtió en la jefa. Pero lo que le excita a la jefa es que le da órdenes como se le daba a la mamá. Claro, el neurótico, obviamente. O sea, sí hay algo. Pero es más permitido. Pero muy inconsciente. Claro, Y es más permitido pensar en la jefa que en la mamá. Sí, obviamente, si uno piensa en la mamá en el momento, ya no funciona. ¿Sí? Porque estamos totalmente. Si uno llega a pensar en la mamá, llega en ese momento, pues llega la presión y lo castiga. Y simplemente el amigo no funciona más. Y no hay deseo sexual hacia la madre, o sea, la hemos desexualizado tanto que uno de los pensamientos más terribles es pensar que nos acostamos con nuestros padres. Incluso en una vida neurótica es común los sueños en los que eso pasa. ¿Sí? Cuando ustedes hablan con pacientes van a llegar muy inquietos porque tuvo ese pensamiento, tuvo ese sueño, pero es posiblemente se trata de cortocircuitos que puede tener el funcionamiento neurótico. Cuando el funcionamiento neurótico tiene cortocircuitos, pues obviamente cae un poco en funcionamiento de límites. Y cuando el cortocircuito es potente, pues cae en funcionamientos psicóticos. Pero tiene una vida normal, piensa en la jefa. En este caso, que no va a pensar en la hija, que incómodo. Pero de pronto piensa en una colegiala. Que realmente lo que le excita es que de cierta manera parece ser su hija o algo así. O de pronto le gusta del amante que depende totalmente de él. Económicamente. Así lo hacen. Mira, ya tenemos el tipo de 50 años casado con una mujer de 50 años que tiene una moza de 20, ¿sí? O una moza de 25. Y el tipo la mantiene económicamente. Y lo que realmente le excita es esa man que le recuerda a la hija. ¿Sí? Porque pero él no sabe eso. Pues es que el chiste del inconsciente es que nosotros no sabemos que eso pasa. Porque si supiéramos que eso pasa, pues no sería inconsciente, sino sería consciente. Lógico que el tipo que piensa en la jefa no piensa que está pensando en la mamá, además no encuentra la conexión, no, lo que lo vemos somos nosotros los clínicos, ¿sí? Porque si la encontrara se asusta, obvio, si la encuentra pues se asusta, lógico, incluso se puede aterrar y todo ese tipo de cosas, incluso se puede hasta desorganizar. Si son las cosas así, ¿qué es lo que debemos hacer los psicólogos para curar los estados límites? ¿Qué se seguiría? Manejar la frustración, de darle un objeto de deseo para después. Darle un objeto de deseo, pero primero, darle un objeto. No lo vas a castrar, no va a tener objeto de deseo. Lo que funciona es darle un objeto de deseo. Ahora la pregunta del millón es: ¿quién se va a hacer el objeto de deseo? ¿La psicóloga va a ofrecerse para meterse en una relación sentimental con el paciente? Eso es lo que se. Pero sí. No tiene que ser sentimental, ¿no? O sea, decimos el objeto de deseo no necesariamente
parte del apego tiene que ser el sentimental, puede ser. Sí, Estable, Hay una estabilidad. transferencia, digamos. Sí, ahí sí me da transferencia, pero creo que busquen en internet cuando tengan tiempo. El mejor autor para mí que ha escrito el estado de límite se llama Flavigny. Flavigny. La G y la N se pronuncian en francés como L. Flavigny. El psicoanálisis cogió los estados límites y los sentó en un diván y le dijo: háblame sobre su madre, para analizarlo, como hacemos con los neuróticos. Pero obviamente el estado límite no iba a poder hablar sobre algo porque no tiene vida mental. Para hablar hay que tener imaginación. Por eso es que el psicoanálisis no funciona, el psicoanálisis clásico no funciona con los estados límites. El psicoanálisis freudiano estuvo diseñado para las neurosis, y solo para las neurosis. Por eso es que los psicoanalistas post-freudianos, llámese Melanie Klein, Donald Winnicott, Bion, tienen que renovar el psicoanálisis y hacer un psicoanálisis para estados límites. ¿Sí? Con ellos no sirve ponerse a hablar, porque ellos no tienen una vida mental. Entonces, lo que habría que hacer, una vida mental muy simbólica, quiero decir yo. Lo que dice Flavigny es, como dicen usualmente estos chicos se encuentran en instituciones, él encuentra que los pocos que se salvan es porque crearon un vínculo afectivo con alguien de la institución. Y esa persona, que en la mayoría de casos es mujer, porque las mujeres tienen, yo pienso que si hay una buena psicóloga, usualmente es mujer, no hombre, porque las mujeres tienen esa capacidad natural, sí, de ser cuidadora. Si nosotros no alimentamos a otro ser humano, ustedes sí alimentan a otro ser humano. Entonces esa es una capacidad innata, digo yo. Y entonces Flavigny encuentra que los pocos que se salvan son los chinos de 14, 15 años que logran generar una vinculación afectiva con alguien de la institución, que parece una relación madre-hijo, y tienen la mamá que nunca tuvieron. El problema es que, dice Flavigny, nunca esa relación afectiva es con un psicólogo, porque el psicólogo, y él hace una crítica bien dura a nosotros, es que nosotros como psicólogos nos pusimos en un pedestal, que somos inalcanzables, y nos llenamos la cabeza con eso de que tenemos que tener objetividad, no podemos vincularnos con el paciente, lo cual está bien, no es lo que lo hagan, pero Flavigny dice que la realidad es así. El psicólogo se puso en un pedestal inalcanzable para el chico límite, y con quien hace el vínculo afectivo es con la señora del aseo, y con la que hace el vínculo afectivo es con la enfermera o con la profe, y es eso lo que lo salva. Lógico, es algo muy simple. Si nunca tuvieron esto, pues lo que necesitan tener es eso, punto. Es algo tan elemental en la psicología como si a uno le llega un carro sin motor, ¿cómo lo arreglo? Pues tiene que comprar un motor, punto. Si al carro le falta una llanta, pues hay que comprar una llanta. Si al límite le falta a la mamá, hay que darle una mamá. Si no, no se va a poder. Si no, es imposible sacarlo de ahí. Entre otras cosas, yo tuve una relación con mi mamá un poco así vinculante, porque yo no me podía quedar solo sin mi mamá de chiquito. Y entonces mi mamá tuvo una grandiosa idea, que fue meterme en el colegio donde ella era profesora. Entonces mi mamá fue profesora mía desde grado 0 hasta quinto, ¿sí? O sea, obviamente me fui a neurotizar como hacia los 25 años cuando alguien me dejó mucho. Pero cuando yo estaba, ella era mi profesora y mi mamá al tiempo, yo le decía mamá y no profe, entró en tercero de primaria. Yo vi que entró a mitad de año, y todavía tengo el día así marcado en la cabeza, que llegó un niño nuevo al salón, que lo habían aceptado en un colegio distrital, y el chico entró en vestido de paño. Este chico venía expulsado de otro colegio y mi mamá fue quien lo aceptó. En ese entonces los maestros tenían mucho más poder en las escuelas que hoy en día. Lo aceptó y desde ese día lo adoptó como un hijo. Este chico venía expulsado por robo, todo, tenía una familia, y estaba en tercera primaria, una familia hiper mega rota y disruptiva. El papá era adicto al alcohol y a las tragamonedas, moneditas. La mamá era la empleada de servicio de los hermanos, y para ella el hijo es un perro. Entonces, si el hijo puede dormir en una cobija, le echa una cobija en el suelo, el hijo es un perro. Entonces, claro, él pues obviamente nunca tuvo esto, él tiene un funcionamiento 100% límite. Y él robaba desde chiquito para poder ir a las maquinitas, porque era adicto a las maquinitas. No se necesitaba ser psicólogo para saber que en el momento en que probara la droga no iba a salir de ahí, ¿sí? Porque ahí es cuando va a detonar toda la pólvora que tiene en la cabeza.
obviamente en sexto de bachillerato prueba la droga y rápidamente cae a vivir en el Cartucho. Vive 12 años en el Cartucho, vestido de papel y indigente. No, obviamente yo lo intenté llevar, no lo intentamos llevar muchas de esas fundaciones, se escapaba. Pero siempre mantuve ese hilo de comunicación con mi mamá, más que con la mamá de él. Y mi mamá lo quiso mucho más que la mamá lo quiere a él. Lo intentamos siempre ayudar y él, gracias a ese hilo delgado y muy débil que tuvo de contacto con mi mamá y ese amor que recibió de ella, es que mi amigo logra un día dejar las drogas y graduarse del colegio. Ya como con mi edad, me lleva un año, pues ya como con 29 años fue que se graduó del colegio. Y claro, obviamente ustedes hablan con él y pues él tiene muchas secuelas neurológicas por el consumo de bazuco, porque de lo que consumió era bazuco, pero él es gracias a ese vínculo materno que no muere. De hecho, cuando estábamos en primaria, yo me acuerdo que un día entre juegos él me dijo que intentaba confesarme un secreto y me dice: es que yo estoy enamorado de la profesora. Y mi mamá, sí, me pareció horrible. Y me pienso: qué asco, ¿sabes qué le pasa? Qué horrible, está loco. Pero después, como psicólogo, analizo a John Alexander y me doy cuenta que lo que estaba haciendo era un complejo de Edipo, que lo que mejor le pudo haber pasado era sentirse enamorado de mi mamá. Claro, estaba en el complejo de Edipo y lo que ellos necesitan es un complejo de Edipo, es vincularse afectivamente con alguien. Para eso nos dice Flaviña que lo que necesitan los Estados Límites es una institución, ¿sí? Y lo que podemos hacer con ellos cuando son niños o adolescentes, vincularlos a una institución, pero afortunadamente en Colombia no las hay. Pero lo que yo me refiero a una institución familiar, como antes en Colombia habían esos albergues infantiles donde había una mamá comunitaria, se le decía mamá, eso es lo que funciona. Pero el ICF la acabó. Y hoy en día tiene una institución donde se le dice es profe y los profesionales los cambian con el gobernante de turno y eso solo va a generar más estados límites. Necesitamos un cambio como social, más que el psicólogo es el político el que puede hacer muchas cosas por el estado límite. Sacar primero de esas familias tóxicas a los estados límites y ubicarlos en familias de recepción, en familias donde hay una mamá, un papá que los ame, que los quiera, que les dé lo que no han tenido, y así se curan. Ahora, si llegan a nuestro consultorio, porque pues de aquí a que llegue un político que haga eso no va a pasar. Cuando llegan a nuestro consultorio, lo primero que tienen que encontrar en usted es una recepción de amor, ¿sí? Como ven en la historia clínica, este chico de 20 y pico de años, Brian, llega agresivo conmigo, ¿sí? Llega desafiante. Si yo no manejo la contratransferencia, es decir, si yo no me analizo a mí mismo, porque lo que yo siento hacia él, realmente lo que sentí en un primer momento fue fastidio. Eso es la contratransferencia. Uno no es un dios. Naturalmente lo único que yo siento ante Brian es fastidio, ¿sí? Es fastidio porque llega todo desafiante, como yo soy el adolescente, yo soy agresivo y ¿qué va a hacer? Qué fastidio. Pero naturalmente no lo puedo demostrar, porque si lo demuestro, no se jode la relación, se acaba la parte terapéutica. Lo que uno tiene que aprender a hacer para ser psicólogo, tiene que ser muy buen actor en muchas cosas, aprender a dominar sus emociones y que él sienta, claro, a mí no se me da ser amoroso, lo digo yo, Brayita, no te pongas así, pero lo que se me da es que hábilmente lo freno cuando se pone muy desafiante hacia mí, me dice: si es que yo supiera, yo no estaría aquí con usted. Ahí sí me ataca. Entonces lo que yo hago naturalmente es reencuadrar las cosas y yo lo paro y le digo: Brian, si yo le hago esas preguntas es porque yo lo quiero ayudar. Solo esas palabras bastaron para que él dejara esa agresividad. Fue mágico ayer por la mañana cuando lo tuve. Le expliqué, me puse a leer la historia clínica que les mandé a ustedes y le dije: ¿se acuerda que yo en la primera sesión le dije a usted que nada de lo que usted me contara a mí iba a salir de mi boca si usted no lo quería? Yo nunca le iba a contar a nadie, por más cosas horribles que usted hubiera hecho. Me dice: sí, aquí está el informe, yo quiero que usted lo lea y borre todo lo que usted no quiera que lea a su mamá, porque eso se lo voy a mandar a su mamá. Eso fue darle confianza.
Eso fue que él sintiera que es verdad lo que yo le decía al secreto profesional. Y ahí se desarmó más. No entendió lo de la historia clínica, lógicamente, y la idea cuando ustedes escriben la historia clínica no puede ser muy técnico como para que el paciente no entienda muchas cosas. Sí, me las borré porque me costaron harto escribirlas, pero luego yo le explico a él lo que les acabo de explicar a ustedes, que es un estado límite. Por eso siempre me ha gustado tener en consultorio un tablero. Le explico como haciéndolo sentir importante, que lo importante es que él entienda lo que le pasa. Porque el psiquiatra, ¿qué hace? Tiene personalidad clúster B. Yo le pregunté, ¿qué es clúster B? Ni sabía que lo habían escrito ahí. Y él comienza a generar, y uno tiene que sentir una transferencia, él comienza a generar un lazo afectivo hacia mí. Y lo primero que me dice es, al menos usted sirve para algo. De que venga de él, fue afectivo. ¿Sí? Al menos usted sirve para algo. Y luego me dice algo con lo que me confirma que ya tenemos lo que se necesita para curar. Y es un vínculo afectivo. Y él me dice, yo le estaba hablando de no sé qué bobadas, y él me dice, me interrumpe y me dice, yo en la primera sesión le mentí. Ahí ya supe que lo que me iba a confesar, cualquier bobada, me confesó una bobada, pero que me dijera que me mintió y que ahora me va a decir la verdad, es confío en usted, o sea, extendió su mano. Lo que yo necesito es agarrarlo y sacarlo hacia la neurosis. Eso es lo que te voy a hacer en las sesiones. Lo agarro y lo saco a la neurosis. Y me dijo, yo soy virgen. Sí, porque yo le había preguntado sobre eso, de sexo. Mira, es que tengo sexo con una persona, tengo que tener que preguntar por eso, en la primera sesión. En la segunda me dice, le mentí, yo soy virgen. ¿Sí? Para él fue una confesión, ¿sí? De que él nunca había tenido una relación sexual. En ese momento, él me genera el espacio para agarrarlo y sacarlo. ¿Cómo lo voy a agarrar y cómo lo voy a sacar? Poniéndolo a imaginar. Sencillamente construyéndole una vida mental rica. Claro, tengo que hacer unos cambios en su entorno, unos cambios que pasan porque le voy a decir a la mamá que se acerque más a él. Así sea un poco incestuoso, quiero que la mamá está en España, quiero que la mamá se acerque a él. Ojalá que vuelva, pero creo que no puedo volver porque esté legal. Entonces que él vaya en vacaciones, pero es difícil que le dé la visa así como está. No, pero no, eso no. Bueno, sí puede ser que vaya, porque la hermana es ingeniera, entonces le puede llevar. Ojalá que la mamá volviera, que se acerque más a la mamá, y en terapia conmigo voy a acercarme a él, que él sienta que yo quiero ayudarlo, y comienzo a crear con él cosas. Lo importante en los límites es que comiencen a crear símbolos. Entonces, yo no lo voy a poner a hablar de su infancia y todo eso como área cruciaria con un neurótico. Yo con él lo que voy a poner es a que él cree, y eso obviamente suena muy hermético, cree cualquier cosa, cree un dibujo, cree un cuento, cree una pintura, cree una historia, hábleme de algo inventado, ¿sí? Y a través de los cuentos y las historias, él me va a comenzar a construir un futuro, ¿sí? Él me va a comenzar a construir una historia de él, lo que le falta a un límite es una historia. Entonces es a través del arte que funcionan las cosas con los límites. Y es realmente a través del arte que se pueden lograr muchas cosas con las personas límites. Una de las mayores eminencias en el trabajo con adolescentes límites se llama René Rossillon. ¿Cómo se pronuncia Rossillon? ¿Cómo se escribe? René, como suena, con la T de la última E. El apellido es Ros, pero ese es solamente escrito en francés. Rossillon. Esto es una I. Esto es una SS, algo así, ¿no? ¿Y él qué hace con los adolescentes? Que en Francia están llenos de estados límites, porque los árabes tienen unos planteamientos muy límites. ¿Qué hace él con todos esos adolescentes límites en Francia? Los ha puesto a trabajar con plastilina. Y ha curado. Con solo el manejo de la plastilina. Porque obviamente hay que pasar por todos los artes, hay que hacer que ellos construyan historias. Venga, hablemos y comencemos voy a hablar con él y por ejemplo le voy a decir, hábleme de su amigo Esteban, del amigo que lo golpea. Venga, ¿usted cómo se imagina a Esteban en 10 años? Eso es inventar cosas, eso es crear cosas. Obviamente primero tengo que utilizar cosas de su vida cotidiana, que son más fáciles de crear, o sea, Esteban, que otro día, por ejemplo, digamos, hacer una historieta
de un superhéroe, que ya es de algo que es totalmente imaginario. Y él, entre el arte, todo el arte se puede utilizar, la pintura y todo eso, pero todo eso es plano. La plastilina, o el porcelanicrón, o la greda, pero especialmente la plastilina porque tiene a la arcilla, sí es la arcilla, pero la plastilina tiene color, más chévere. Al ser maleable, la teoría pedal se llama medios maleables. Al ser maleable es como si él le diera forma al pensamiento a través de la plastilina. Recordemos que todo lo que es interno primero tiene que ser externo. Si queremos que él tenga pensamientos maleables, primero tenemos que dar un material maleable para que él lo haga con las manos, lo que queremos que haga con la mente. Eso es el arte. Claro, el artista lo hace al contrario, tiene con la mente y lo logra convertir en un resultado físico. Lo que queremos es que lo haga a la inversa, que a través de una cosa física él logre construir un imaginario, una imagen, un pensamiento. Y a través de esos pensamientos que le vamos a construir esa vida mental, logre representarse la angustia, logre representarse el dolor, logre representarse el estrés, y no se le pase que comience a hiperventilar, comience a intentarse quedar quieto y comience a pegarle puños a las paredes, sino que cuando él siente la angustia de separación puede pensar, y cuando uno piensa no siente esos dolores físicos, porque seguramente lo que él siente es un dolor físico. Entonces, ¿le han escuchado sobre lo del cólico de los 3 meses de los bebés? No, aquí lo llaman el cuajo, ¿sí? Es que los niños se descuajaron. Bien. El cuajo obviamente no existe, eso es un mito, pero sí se descuajan, es decir, no existe el cuajo, pero los niños tienen un estreñimiento o a veces una diarrea y sobre los 3 meses usualmente se curan. A los 3 meses pasa algo en todos los bebés, usualmente entre los 3 y los 4 meses, aprenden a sonreír. Cuando el niño aprende a sonreír se le cura la diarrea. Eso es lo mismo que yo estoy diciendo acá. Tiene una pulsión, al no encontrar vida mental a los 3 meses, se devuelve y suelta la diarrea. Cuando el niño tiene una imago que lo hace feliz, por eso sonríe, digamos, una imago muy arcaica de la mamá, muy arcaica es porque ustedes piensan en palabras, eso es muy neurótico. Algo arcaico es un pensamiento que sea esta sensación cuando la mamá le hace así, eso es una imago arcaica. Cuando él logra recordar que la mamá le hace así, sonríe. Y ya esa necesidad de estar con la mamá, como pudo recordar a la mamá, si la mamá no esté presente, no se le devuelve una diarrea y se cura el cuerpo. Cuando estos trastornos se pueden devolver en 2 cosas. Ya vimos que se puede devolver en el acto, en golpear personas, en golpearse a sí mismo, en hacerse cutting. Cutting es cuando los adolescentes se cortan. Pero también se puede devolver en enfermedad y el cuerpo funciona mal. Y se devuelve usualmente en mal funcionamiento del sistema inmunológico o del sistema autónomo. Y ahí es cuando hablamos de trastornos psicosomáticos, que es básicamente, y yo sí creo que eso tienen razón, cuando no hay una vida mental rica, en el conductismo y básicamente en la psiquiatría americana lo llaman alexitimia, que es sin palabras para las emociones, o sea, sin vida mental para sus emociones, pero en el psicoanálisis se llama pensamiento operatorio. No hay una vida mental rica en la mente, no hay una vida mental, una vida simbólica en la mente, perdón. Y entonces las pulsiones se devuelven y enferman el cuerpo. Es como una energía que no encuentra por dónde salir, que la libido. Y entonces enferma el cuerpo. Y tenemos los trastornos psicosomáticos, gente que sufre de asma, gente que sufre de enfermedades del sistema inmunológico que desarrollan lupus. Ahora, lo que no quiero, gente que desarrolla cáncer, no significa que las personas que desarrollen cáncer, lupus, Sjögren, asma, sean personas que tengan un pensamiento operatorio. Eso ya se sabe, hay un libro muy bueno sobre eso, se sabe que no es así. Pero lo que se considera es que ese tipo de funcionamientos mentales favorecen la aparición y el desarrollo de ese tipo de enfermedades.
Claro, hace falta mucha investigación y lo que yo les estoy diciendo puede ser falso. Yo lo creo que sí es así. Pero hace falta mucha investigación en el terreno psicosomático, hace falta un montón. Pero sí creo que sucede y que el sistema inmunológico se ve afectado si no encuentra esa energía, una descarga simbólica, lo encuentra en el cuerpo, o en los golpes, en el dolor, o en la enfermedad. Por eso es que los trastornos límites yo los agrupo en el mismo costal con los trastornos psicosomáticos. ¿Ven por qué estaba haciendo esta relación? Bien, ¿preguntas hasta ahí? Yo tengo una. Cuando yo le doy el objeto de deseo, también tengo que presentarle la ley paterna, o sea... Sí, pero no al tiempo. Sí, o sea, ¿cuánto primero tiempo? Hay que dejarlo que se ilusione. Pero primero hay que, o sea, antes de castrar a un chico, hay que esperar que se ilusione, ¿sí? Antes de tener una tusa, hay que enamorarse, ¿sí? Uno no puede tener una tusa sin enamorarse. Entonces, primero el enamoramiento y luego la tusa. Cuando estos chicos se vinculan, decía Flavigny, lo que debe hacer el psicólogo, si vio que se vinculó con la aseadora, es llamar a la aseadora al consultorio y darle un poquito de orientaciones si la necesita de cómo llevar esa relación con una persona límite para que lo ilusione, pero luego irlo frustrando. La idea es irlo frustrando. ¿Cómo frustró mi mamá? Digamos, frustró yo. O sea, yo sé, se apega a mi mamá bastante, todo ese tipo de cosas, y yo ya quería saber y quería pasársela aquí en la casa con nosotros, sin vivir. Entonces, no lo pone en su lugar, pero obviamente no largues porque pues lógico que lo afecta, sino tú tienes tu propia casa, tú tienes una propia mamá, tienes que ir y estar también con tu mamá y con tu familia. Y por eso yo digo, es una capacidad casi que natural, porque las mujeres lo saben hacer, sí, es algo que les nace en el ombligo, que saben cómo hacerlo, algo que nace, que saben cómo frustrarse, cómo frustrar a la persona. Cuando las personas comienzan a hacer esa transferencia con ustedes, el psicólogo también los debe aprender a frustrar. Claro, no deben sentir ese afecto. ¿Sí? Por ejemplo, Cristian, es posible que en algunas terapias, en algunas sesiones más, me pida mi WhatsApp. Yo se lo voy a dar, pero a propósito lo voy a hacer. Y al principio le voy a contestar, pero después voy a esperar por ahí unos 2 días para contestarle. Eso se vuelve complejo. Es la técnica de enamorar a una persona. Tú enamoras a una persona si lo haces sentir especial, pero después te alejas. Entonces la persona queda confundida, ¿sí? Si tú tienes un chico y le contestas de una, oye, sí, ya llegué, qué chévere, la pasamos muy rico, y al otro día no le contestas. Y tampoco en 2 días como, oye, ¿cómo vas? Bien, estoy un poquito trabajando, ahora te hablo, y no le hablas. El man se enamora de él, ¿sí? Lo mismo pasa con ellos, hay que aprenderlos a ir frustrando, a ir soltando. Con pacientes me ha pasado, es muy frecuente que la persona le haga un enamoramiento y le escribe bastante al WhatsApp al psicólogo y todo eso, pero el psicólogo, digamos que por lo que me va a contestar y luego él puede hacer el reclamo, ¿usted por qué no me contesta el WhatsApp? Y no dicen, es que yo tengo un horario en el que trabajo. Ay, yo soy un trabajo, Entonces comienza a encabadarse. Lo que pasa es que no hay que hacerlo muy prematuro porque se daña el proceso, pero tampoco hay que no hacerlo porque simplemente lo mantenemos aquí en esta diada. Hay que saberlo hacer, hay que tener el momento justo. Sobre, por ejemplo, ese proceso, yo recuerdo un paciente, pero no era límite, sino era una paciente neurótica que tenía un trastorno obsesivo compulsivo, y entonces esta paciente comienza a escribirme, comienza a traerme regalos. ¿Sí? Ella se da cuenta que me gustaban las motos y pues a traerme esas motos de colección chiquitas. Comienza a verse muy amiga con mi mamá, a saludarla y oye, ¿en qué trabajas? Como se metiéndose en mi vida. Yo le explico un poco que los trastornos obsesivos compulsivos es porque reprimen bastante sus pulsiones sexuales, porque el papá se la reprimió, porque el papá sí era un estado límite muy claro. El papá era militar, godo, de extrema derecha,
y el papá no le permitía a ella ni siquiera darse un beso en una mejilla con unas amigas porque para ellos para él eso era lesbianismo, es una cosa terrible, les daba unas tundas terribles. Ella se reprimió todas las pulsiones sexuales, pero el papá había estado límite que era homosexual, tenía una red de proxenetas hombres dentro de la marina, consumía drogas y terminó en la cárcel por estar vendiendo drogas dentro de la marina. Obviamente tenía una vida totalmente distinta a lo que profesaba en la casa. Yo le explico a ella que sus pulsiones sexuales están muy reprimidas. Ella, cuando entra en un análisis, porque ella tiene algún análisis muy psicoanalítico, diván, todo eso, ella encuentra pulsiones lésbicas, etcétera, toda la cosa la sacamos. Entonces ella me dice un día, me escribe al WhatsApp, yo comienzo a no contestarle, y entonces ella pues dice, no me va a contestar, la dejas en visto, no la contesta, la va frustrando, y dije, la voy a sacar de ahí, la voy a frustrar.